Volver. Ok, bueno, bienvenidos a este espacio del Club de Lectura. Hoy estamos muy felices porque tenemos una gran invitada. Tenemos a Talis Romero, que es puertorriqueña, pero en este momento está con nosotros desde España, porque está ahí realizando un doctorado. Entonces, antes de presentarla, quiero saludarla. Talis, bienvenida. Gracias por este espacio. De verdad que gracias a ti, Marlene, es un gusto estar acá. Es lindo cuando se forman iniciativas como estas y sobre todo para padres. Yo creo que es súper, súper necesario que estén al tanto de todo lo que pasa y que obviamente se estén formando y que mejor que con la lectura. Así que nada, gracias por el espacio y por lo que están haciendo. Listo, Talis, gracias, gracias a ti. Esta es una iniciativa que empezamos este año. Para las personas que no conocen o apenas están viendo esto, ya llevamos 10 meses, 10 libros leídos durante el año, entonces Wow. es un gran, para mí de verdad una gran felicidad poder tener a Talis porque hace ratos la queríamos tener aquí en este espacio. Para los que no la conocen, Talis, ella tiene una licenciatura en psicología, es máster también tiene un máster en gobierno y cultura y ahorita precisamente está en España haciendo un doctorado en educación en la Universidad de Navarra, ¿cierto? ¿Está bien así? Sí, 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 educación y psicología. Educación y psicología. Entonces, ella lidera un movimiento, en su cuenta en Instagram aparece como Rescatando la Identidad. Entonces, de verdad, desde ya los invito a que la sigan. Los que no la conocen, empiecen a seguirla porque su contenido es muy, muy bueno. Y hace poco estuvo en una gira en México y estuvo al lado de Agustín Laje, de Miklos Lucas, de Pablo Muñoz y Turrieta. Entonces, Talis, ¿cómo te fue? No, fantástico. Estuvo genial, aparte es increíble lo, lo, lo lindo que la gente te recibe. Eh, También lo mucho que están necesitados de muchas de estas cosas, de mucha de esta información, de, de estos temas de la identidad, que me sorprendió demasiado. Entonces fue lindo, aparte de que obviamente, bueno, imagínate estar junto a esos grandes que te hacen sentir súper cómoda, era mi primera vez así fuera de mi país y frente a mucha gente. En la actividad de Chiapas fueron casi 4.000 personas, Wow. fue una locura. Entonces imagínate, yo estaba así toda como que, bueno, En estadios, es acá, que es impresionante la acogida que está teniendo esta gira porque yo he visto las fotos, obviamente yo los sigo a todos en sus redes y veo o sea, estadios, o sea, llenos, es impresionante y para mí es mucha alegría poder verte a ti porque también sigo tu contenido desde hace mucho tiempo y es demasiado bueno lo que tienes. gracias, gracias, de verdad. Entonces, Además ahora, necesitamos mujeres. claro, claro que sí. Sí. Necesitamos que más mujeres se unan también Sí. a esta causa, más mujeres en este campo intelectual, los necesitamos. Y precisamente por eso también te tengo en este espacio, porque tú al ser una mujer joven, yo quiero que nos des esa perspectiva. El club de lectura que tenemos ahorita es enfocado a padres, como tú decías, pero obviamente nosotros somos los que estamos educando a esta nueva generación, ¿cierto? Los que estamos levantándolos y necesitamos herramientas, necesitamos saber cómo ha cambiado el mundo, cómo estamos viviendo ahora todo este tema de la identidad, que cuando nosotros estamos leyendo los libros, hemos leído libros sobre ideología de género, leímos La batalla cultural, te digo la verdad, no lo he terminado, pero Está difícil. ahí vamos Ánimo. y muchos de los papás me decían, ay, es muy largo, tiene muchos términos desconocidos, pero ahí vamos poco a poco avanzando. Y al ver todos estos temas que hemos leído, siempre llegamos al tema de la identidad. Entonces, por eso para mí era tan importante tenerte en este espacio,
Porque siempre llegamos ahí. Bueno, es que es un problema de identidad, es una crisis de identidad que estamos viviendo. Entonces, Totalmente. ¿qué hacemos? Entonces, obviamente, aquí te traigo porque tú estás en la batalla cultural, pero tu meta es rescatar la identidad. Sí. Entonces, Talis, te doy el espacio para que tú nos cuentes lo que tienes preparado para nosotros y al finalizar te voy a hacer un par de preguntas que han surgido Perfecto. desde el club y finalizamos, si te parece. Entonces, adelante. Perfecto. Bien, gracias. Ay, qué bueno que de verdad me menciona eso de que siempre terminan llegando al tema de la identidad, porque es definitivamente crucial y no en todas las ocasiones las personas se dan cuenta. Y no solo es que es definitivamente crucial, es que para los adultos como tal, o a los adultos como tal, no les toca tanto este tema. Porque bueno, porque primero ya son grandes, están desarrollados completamente a nivel cognitivo, ya han formado de manera sólida su identidad. Hay muchos aspectos en los que todos estos temas ideológicos que pretenden atacar precisamente la identidad, a los adultos principalmente no les toca. Pero, ¿qué está pasando con los niños y con los jóvenes? Y esa es mi mayor preocupación, es de hecho lo que me motiva a trabajar todo este tema, porque es precisamente por ahí, por el tema de la identidad, por donde se meten todas estas ideologías en las mentes de los jóvenes y de los niños. Entonces, creo que es súper, súper pertinente para la ocasión. Déjame ver cómo lo... Ahí va. Entonces, yo quería hablar un poco de las dimensiones de la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad podría ser vista, me gusta usar mucho esta metáfora, como una esfera, como un globo terráqueo, como un planeta. Y dentro de ese planeta, dentro de esa esfera, sabemos que hay distintos estratos, distintas capas. Pues así mismo es la identidad. La identidad es una gran esfera y dentro de esa gran esfera tenemos distintas capas, distintas dimensiones. Entonces, son muchas, pero yo acá voy a tocar tres ramas principales de la identidad para que vayamos viendo cómo en cada una de ellas hay crisis en nuestro tiempo actual, cómo estas se han mutado, han cambiado y ya no sirven de referencia para el individuo, ya no sirven de referencia para el hombre y pues la mujer. Tenemos en primer lugar la antropológica, la dimensión antropológica. ¿Y qué nos viene a decir esto? Es tan sencillo como la pregunta por quién es el hombre. O sea, ¿qué mueve a la antropología, específicamente a la antropología filosófica? La pregunta ¿quién es el hombre? Y la mujer, vamos, nadie se ofenda acá. El hombre entendido, ¿verdad? Como ser humano. ¿Quién es el ser humano en todo caso? Entonces, esto es súper, súper importante porque nos deja saber que siempre nos ha movido una pregunta general y universal. Es una pregunta por la naturaleza del hombre. O sea, ¿qué nos dice la pregunta de quién es el hombre? No es quién soy yo, quién es Marlene, quién es ese individuo en particular, quién es ese hombre en particular, no me está diciendo quién es el hombre, de manera global y de manera universal. Eso hacía la antropología filosófica, se preguntaba por la naturaleza. Entonces, luego tenemos esta rama o esta dimensión de la identidad que es la sociohistórica. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque ese hombre, o sea, nosotros nacemos en un contexto histórico y social determinado, con unas costumbres determinadas, con unas creencias determinadas, porque nacemos en una familia determinada, nacemos en un año en específico, no nacimos hace un siglo, no nacimos un siglo después, nacimos en este siglo. O sea, y todo eso, o sea, estamos en un ahí y en un ahora, posicionados en el mundo. Y eso tiene implicaciones importantísimas y cruciales para nuestra identidad. El hecho de que hayamos nacido en un país en específico, que yo haya nacido en Puerto Rico y aunque esté viviendo en España, sea y me sienta puertorriqueña. El hecho de que tú hayas nacido en Colombia y que ahora estés viviendo en Suecia, o sea, y aún así
sabes que eres colombiana y todo eso le da unas pistas a tu identidad. O sea, te dice muchas cosas sobre ti. Entonces, por otra parte, tenemos este aspecto biográfico. Y en el aspecto biográfico, o sea, ¿qué le dice el aspecto biográfico como dimensiona la identidad? Bueno, que el hombre también construye aspectos de su identidad basado en decisiones. Yo voy tomando decisiones a lo largo de mi vida que van construyendo también algunos aspectos que puedo elegir de mi identidad. La carrera, o sea, lo que voy a estudiar, quién voy a ser o cómo me voy a desempeñar profesionalmente y académicamente, mis logros, mis inclinaciones artísticas, en el caso de que me guste el baile o cantar, em, o dibujar, desarrollar alguna habilidad. O sea, todas esas cosas son aspectos de mi identidad que yo puedo elegir. Ahora, sin embargo, ¿qué ha pasado con con estas dimensiones en nuestra sociedad actual? Que nuestra sociedad actual es conocida como una sociedad postmoderna, la sociedad postmoderna. Esto es esto es una, ¿verdad? Creencia filosófica, o sea, la posmodernidad, puede ser entendida como un movimiento filosófico de finales del siglo XX, estamos hablando de 1960 para acá, 1960, 1980, a nuestros tiempos, y esta época está caracterizada por el subjetivismo, el relativismo, el creer que no hay verdad o que tú puedes construir la propia verdad y que esa verdad encima es subjetiva, por eso el subjetivismo, o sea, que solamente importas tú y que tú eres el centro de la sociedad y de la cosmovisión. O sea, esas son características principales de nuestros tiempos. ¿Por qué les menciono esto? Porque derivado de eso, o sea, de la posmodernidad, de esos tiempos que vivimos, viene la crisis identitaria, la crisis en estas dimensiones que he mencionado. En la dimensión antropológica tenemos una crisis de la naturaleza, es decir, negamos la naturaleza. Ya ni siquiera nos hacemos la pregunta por quién es el hombre, ahora lo único que importa es quién soy yo. Eso es lo único que quiero responder, ya no quiero responder quién es el ser humano. Eso por un lado. Por otro lado, en el aspecto sociohistórico que ha pasado, se ha condenado a la historia. Hoy, en nuestras sociedades, negamos la naturaleza y condenamos lo sociohistórico. ¿Cómo? Por ejemplo, mire lo que está pasando con el lenguaje. Condenamos nuestro lenguaje. El lenguaje inclusivo es literalmente la condena de características sociohistóricas de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades. El hecho de condenar un lenguaje porque es supuestamente opresivo. Condenamos la historia de nuestros países, la rechazamos, no nos sentimos herederos de una historia, no nos sentimos orgullosos de unos símbolos patrios, como nuestra bandera, como nuestro himno. Muchos de los himnos de los países están siendo cambiados para que quepan dentro de toda esta narrativa ideológica. Canadá es un ejemplo de esto, de cómo se cambió un himno para que cupiera dentro de, ¿verdad?, toda esta ideología de género. Entonces, luego vemos que nos quedamos simplemente con el aspecto biográfico, con el aspecto biográfico que es completamente subjetivo. ¿Y qué se nos dice hoy? ¿Qué se nos dice desde la sociedad posmoderna? Que todos los aspectos de mi identidad yo los puedo construir. Es decir, que todos los aspectos de mi identidad yo debo elegirlos. Entonces, acá caemos evidentemente en un problema. ¿Por qué? Porque hay aspectos de mi identidad que yo no puedo cambiar, como por ejemplo la naturaleza, el hecho de que yo soy un ser humano, el hecho de que yo nací con un sexo específico, que yo nací mujer. O sea, estos son implicaciones
que no, o sea, estos son determinantes para mi vida, que yo no puedo cambiar. Pero hoy la sociedad posmoderna te va a decir, como ya no tienes naturaleza, la negamos, ya no importa, como ya no tienes herencia sociohistórica, tampoco, ni una sociedad que te contenga, una comunidad, una familia, como ya no tienes nada de estos aspectos que dictaban muchas cosas determinantes de tu identidad, y lo que te queda es lo biográfico, lo que te queda es lo autoinventado, lo autoconstruido, entonces tú vas a construir tu identidad desde cero, sin importar absolutamente nada, porque nada es determinante. Y acá es cuando entramos en estos dos conceptos que me gusta utilizar, que es otra manera también, ¿verdad?, de hablar del tema de la identidad, que es lo determinado y lo autodeterminado. Porque como mencionaba, hay aspectos de la identidad que están determinados, como por ejemplo estos condicionamientos biológicos, que yo nací hombre o que nací mujer. Y estos funcionan como base para la identidad. O sea, como una base sólida sobre la cual yo desplegarme. Es decir, sobre la cual yo entonces comunicarme, o sea, recibir una comunicación sólida para luego elegir aspectos que puedo elegir, que son los autodeterminados. Yo puedo autodeterminar aspectos de mi identidad, como los que había mencionado previamente. O sea, elegir mi carrera, teñirme el cabello. Puedo teñirme el cabello y no cambia en ningún aspecto la persona que soy. O sea, eso es algo que podría elegir. Em, pero sin embargo, que se nos ha dicho, y vuelvo y recalco, esto es otra manera de entenderlo, que se construye desde lo biográfico, es decir, que se construye desde lo autodeterminado y que desde ahí yo puedo partir. Y esto tiene unas consecuencias graves y voy a poner algunos ejemplos sobre ello. Tengo dos dimensiones problemáticas que surgen en torno a esto. Y, ¿verdad? Podríamos hablar de muchísimas más, pero no quiero, o sea, esto es una presentación que fácilmente puede llevar 1 hora y media, así que la recorté lo más que pude para que también podamos hablar de otros aspectos referidos a ya el club de lectura, ¿no? Entonces voy a dar simplemente dos dimensiones. eh, y es la dimensión del subjetivismo y la de la tecnologización y la digitalización, y cómo estas dimensiones, muy características de nuestra posmodernidad, repercuten en la identidad y sobre todo la de los jóvenes. Subjetivismo entendido como el, el llamado cultural actual de que construyamos nuestra propia verdad. Es decir, el subjetivismo te viene a decir que hay tantas verdades como individuos y que cada uno de los individuos tiene su propia verdad y puede construir su propia verdad. Y esto tiene implicaciones como la siguiente, la de la autopercepción. La autopercepción nace y surge precisamente de creencias filosóficas doctrinarias como la del subjetivismo. ¿Por qué? Bueno, porque solo importa lo que el sujeto, lo que el individuo decida sobre sí mismo, sin repercusión alguna, sin determinante alguno, sin biología alguna que valga. Y en este caso, ¿qué viene a ser la autopercepción? Que está completamente ligada a la ideología de género, de seguro que ya lo han estudiado y lo han visto en libros que han leído sobre eso, es la construcción de la identidad al margen de los condicionamientos propios de la vida humana, en este caso el biológico. Como el caso de este chico que es bastante famoso, se llama Jess ahora, la de la imagen. Antes era un chico y bueno, ahora pretende ser una chica. Derivado de verdad la autopercepción surge la transexualidad, que hoy es tratada y celebrada como algo top, como lo máximo, como lo, la máxima transformación identitaria. Pero sin embargo, si nos vamos a, por ejemplo, el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es una de las guías psicológicas y psiquiátricas, encontramos la disforia de género. Y la disforia de género lo que nos viene a decir es que hay un profundo malestar
en el sentimiento de, o sea, la persona experimenta un profundo malestar por su sexo biológico. Y una de las últimas consecuencias de la disforia de género es la transexualidad. Sin embargo, acá hay algo interesante y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, la transexualidad ha aumentado significativamente en adolescentes, un 4000% en adolescentes. Es una locura. Y lo más interesante de todo es que cuando esto se va a estudiar a nivel psicológico, y se le consulta a los padres, a los familiares, si este niño había presentado, o sea, si este adolescente cuando era niño había presentado síntomas de disforia de género, dicen que no. Entonces, ¿de dónde surge la transexualidad? ¿De dónde está saliendo esto? En adolescentes, si nunca, cuando fueron niños, experimentaron una disforia de género. Ahí cuando nos damos cuenta de que el adoctrinamiento en ideología de género les está funcionando muy bien. Porque niños que nunca presentaron ningún tipo de malestar psicológico están queriendo irse a operar y hacerse una cirugía. O sea, esto es lamentable. Y esto tiene evidentemente unas implicaciones nefastas para la mujer. ¿Y por qué traigo este caso? Porque, bueno, el feminismo nunca dice absolutamente nada sobre esto. Y ha dejado completamente abandonada a su suerte a la mujer por estar en favor de una ideología de género. Y, por ejemplo, en el caso, ¿verdad? Acá, en Barcelona, una mujer se quedó sin protección porque su expareja cambió de sexo, dejando de considerarse violencia de género. O sea, su pareja, que era hombre, le pegaba, la maltrataba, estaba a hacer una denuncia y cuando la va a hacer, se dan cuenta que este había cambiado su nombre porque acá hay una ley basada en el género que te dice que lo único que importa sobre tu sexo es tu autopercepción y que por lo tanto tú puedes cambiarla, como se cambia, qué sé yo, una camiseta, cualquier cosa, o sea, que la puedes elegir. Entonces, claro, evidentemente este se fue, se la cambió y dijo, no, eso no es considerado violencia de género si fue de una mujer contra una mujer. Así hackean el sistema. Por otro lado, la polémica de los deportes, una luchadora transgénero que destruye, y disculpen que pongan estas imágenes así tan literales, pero es para que vean que esto es una realidad, o sea, se está abandonando a la mujer en todas las áreas, en todas. Detengamos esto, dice el titular, antes de que las mujeres sean asesinadas. Un ex sargento de las Fuerzas Especiales estadounidenses que transicionó a mujer le ganó con notable facilidad un combate a una luchadora de MMA profesional. Y mira lo que dice abajo. Provost, una luchadora con 10 años de experiencia en este deporte y muchas victorias en su historial, no pudo con la superioridad física y la abrumadora fuerza de su oponente, quien apenas empezó en el deporte a principios de este año. Se acaba de empezar en el deporte. Y esta chica llevaba 10 años en el deporte y fue ganada de una manera abrumadora. Evidentemente, ¿por qué? Porque no somos iguales. No tenemos la misma compostura, la misma fuerza, las mismas hormonas predominantes. O sea, la misma masa muscular, el mismo tamaño de la caja torácica. Somos distintos. Y bueno, voy a pasar a algunos. Acá tenemos otro ejemplo de el subjetivismo y de estas pretendidas autopercepciones y es la transcapacidad. Ahora hay personas que derivado de la autopercepción vienen y dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué yo voy a limitar mi identidad a elegir si soy hombre o mujer si puedo elegir otras cosas? En este caso, ¿por qué no puedo elegir la capacidad corporal? Entonces, hay personas que dicen que nacieron destinados a ser discapacitados y se mutilan su propio cuerpo. El caso, por ejemplo, de Jewel Shupin. Esto es una chica en la que incluso hay un documental en BBC que lo pueden encontrar en YouTube también. Es una chica que decía que nació para ser ciega
y con la ayuda de su psicólogo, que de verdad no sé quién estaba más loco de los dos, con la ayuda de su psicólogo se provoca la ceguera con el líquido para limpiar las tuberías, las cañerías. O sea, con líquido para limpiar tuberías se mutila sus propios ojos y se queda ciega. O sea, y pueden decir, ay, pero estos son casos de gente completamente loca. Bueno, sí, son casos evidentemente de gente que está muy, muy mal de la cabeza y muy mal psicológicamente, pero hay sustento legal para esto. Porque cuando tú tienes desde un gobierno una ley que te dice que lo único que importa es tu autopercepción, caben muchas cosas como esta. Muchas, muchas cosas como esta. Y después, ¿qué te puede decir? Si la ley está establecida, si yo puedo ir y decir, pero es mi autopercepción, te pueden decir nada, te tienen que reconocer ante la ley. Ya hay personas de estas que se consideran transcapacidad, que literalmente han ido y han pedido, bueno, seguro social, o sea, se han declarado discapacitados y se lo tienen que aceptar, porque hay una ley. O sea, es una locura a la que estamos yendo. Y los mensajes que esto le está enviando a los jóvenes sobre su identidad. Y si pensaban que, por ejemplo, el caso de Jewel Shupin es un caso excepcional, por ejemplo, se está estudiando en una universidad, les voy a decir ahora, en Canadá, un profesor llamado Clyde Baldwin está estudiando precisamente el caso de las personas discapacitadas, o sea, transcapacidad, las personas que sienten que deben ser discapacitados. Y tiene hasta el sol de hoy a 37 personas bajo su liderazgo y está estudiando, ¿verdad?, los componentes psicológicos de cada una de estas personas. Hay personas que han recurrido a amputaciones, hay personas que han recurrido a lanzarse un bloque en su pierna para destruírsela y que de esta manera se la puedan amputar, porque evidentemente hay personas que van a los doctores y le dicen, yo quiero que yo me siento discapacitado, yo siento que nací para estar en una silla de ruedas, por favor, ampúteme las piernas. Y obviamente un doctor, en su sano juicio, le va a decir, no puedo hacer eso, no puedo amputarte miembros de tu cuerpo que están sanos, sin ningún tipo de razón. Por lo que entonces estas personas recurren a mutilarse sus piernas para que un doctor le admita una operación. Y así. O sea, es una locura total. Y por otro caso, ¿se acuerdan cuando mencionábamos que hoy se niega esa dimensión antropológica, es decir, se niega la naturaleza humana? Pues miren, esto es uno de los casos, lo transespecie. Ahora, hay personas que dicen que no son de la especie humana y de verdad, o sea, pueden entrar en internet y buscar transespecie y les van a aparecer un sinnúmero de ejemplos porque cada vez hay más. Por ejemplo, hay un chico de Barcelona llamado Manel Muñoz que terminó bloqueándome en redes sociales. Me bloqueó de Instagram y de todo porque, bueno, yo hice algunos comentarios y subí un video sobre él y, bueno, dijo que soy una intolerante, que me dedico al discurso de odio, etcétera, etcétera, ya saben, la básica, las clásicas. Entonces, este chico de 20 años, miren lo preocupante que es esto para los jóvenes y las implicaciones reales que esto tiene. Se implantó un dispositivo en su oreja eh, porque él dice que él no es del todo humano, que él no es 100% humano y que él se sentía cyborg y que por lo tanto necesitaba implantarse en un aparato. Entonces cuando le hacen la cirugía, a este nunca se la quisieron hacer en España, entonces tuvo que viajar a Japón, allá encontró personas que le abrieron el cráneo y le colocaron estos dispositivos. Y este dice lo siguiente en su página de Instagram, lo pueden buscar, Manel de Aguas, ahí tienen el usuario, en la parte de aquí, para que después vean muchas de las cosas que pone. Y dice, la normalización, estas son palabras de él, esto que está acá. La normalización de las cirugías transespecie es aún un tema por el que se tiene que abogar y aún es difícil encontrar a profesionales que quieran hacerlas, aunque uno al final siempre encuentra gente dispuesta a ayudar.
Y bueno, yo dudo muchísimo que esta gente sea gente dispuesta a ayudar, es gente dispuesta a llenarse los bolsillos de dinero con cirugías como estas. O sea, esto de ayudar, esto no es ayudar a una persona, no decirle la verdad, no decirle la realidad de su condición de ser humano, no de cyborg. O sea, es una locura lo que estamos viviendo. Y este mismo chico creó una página que ya tiene 3.325 seguidores para el momento de buscarla, no sé si ha aumentado, que se llama la Sociedad Transespecie. O sea, es un movimiento que ya cada vez está logrando más adeptos jóvenes, casi todos los chicos que están en las publicaciones y todos son jóvenes, y, ¿verdad? Dice en la descripción dándole voz a identidades no humanas y levantando, ¿verdad? El awareness, se me olvida la traducción de esta palabra, awareness. Bueno, o sea, levantando la alerta, ¿verdad? Alertando a, sobre los problemas transespecie, defendiendo la libertad. O sea, miren lo que dice, defendiendo la libertad del diseño propio. O sea, al final de cuentas, todo este problema ideológico identitario, o sea, todo este problema en torno a la identidad es un juego del ser humano a ser Dios, a designar su propia identidad, a creerse creador y no criatura, no creado por algo o por alguien, ¿no? Y bueno, acá tengo un video que lo pueden encontrar también en sus redes. ¿Escucha? No, no se escucha, Talis. Bueno, se lo voy a comentar rápidamente para tampoco perder tanto tiempo en esto. Lo pueden encontrar, ¿verdad? Si les interesa, en la página de Manel de Aguas en Instagram. Este chico también lo puse en mi página de Instagram con una breve reflexión, así que también lo pueden buscar ahí. Este chico que les comentaba de la Sociedad Transespecie fue invitado a uno de los foros más importantes de tecnología e innovación, a dar una conferencia sobre la transespecie. Y en esta conferencia habla sobre pues, que no se sentía 100% humano, que entonces con ayuda de la tecnología logró ser un cyborg, etcétera, etcétera. Y al final concluye con exactamente los mismos argumentos de la ideología de género. O sea, concluye diciendo que tenemos que normalizar esto, así como se ha ido normalizando lo transgénero. O sea, dice lo transgénero ya se ha ido normalizando en nuestras sociedades, pero ahora tenemos que luchar por normalizar lo transespecie para que niños y jóvenes se sientan más inclinados e identificados a esto. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Y utiliza, bueno, los mismos conceptos que utilizan para lo transespecie. Y la segunda de las dimensiones problemáticas que traje para hoy, que insisto, podrían hablar de muchas más, pero estas me parecieron muy pertinentes para el tema a tocar y también por los jóvenes, es la tecnologización. ¿Por qué? Porque nada de lo que he mencionado anteriormente, los cambios de este chico, o sea, a nivel tecnológico, pudieron haberse concretado. O sea, estos delirios de identidad, esta necesidad de ser de otra especie o de ser de otro sexo, nada de eso pudiese haberse completado sin la técnica, sin lo tecnológico. ¿Por qué? Porque la tecnología le brinda al ser humano la posibilidad de cambiar rasgos de sí mismo con innovaciones tecnológicas, la medicina, por ejemplo. Entonces, tenemos este caso, el padre transgénero que no renunció a amamantar a sus dos bebés. Miren, o sea, yo solamente pienso en los niños y jóvenes y digo, lo descolocados que estarían al ver imágenes como esta. Pero espérate, ¿cómo que es un hombre, pero puede amamantar a su bebé? No, porque es una mujer biológica que tiene a su hijo, pero, o sea, cambia algunos aspectos, consume hormonas, le crece la barba, etcétera.
pero nunca cambia sus pechos, o sea, no se los retira. Y por lo tanto, cuando queda embarazada, porque es una mujer, pues puede amamantar a su bebé, pero físicamente, o sea, a nivel de la cara y todo, se ve como hombre. Es descolocador. Por ejemplo, ahora miren la utilización de las palabras, esta es otra palabra talismán, inclusiva, inclusividad, ¿verdad? Son palabras de hoy. Dice lactancia inclusiva. Ahora los padres también podrán amamantar a sus hijos con este dispositivo. El dispositivo promete aliviar la falta de sueño en las madres e involucrar activamente al padre en la crianza de sus hijos. Y bueno, está bien, es un aparato que se llena con leche normal o materna, o sea, con la leche materna o con la fórmula, lo que consuma el bebé. Y bueno, el padre se lo puede colocar y hacer como que lo está amamantando. Y uno dice, bueno, está bien, o sea, ni modo. La tecnología y si una pareja decide hacer esto, bla, bla, bla. Pero esto sigue escalando, o sea, ahí es cuando te das cuenta que esta gente no tiene, nunca está conforme, no tiene límite, no hay límites acá. Y por ejemplo, llegamos a esto, un nuevo kit de lactancia que se va a lanzar, se va a estar lanzando supuestamente a finales de este año, ya lo probaron, que permite a los padres amamantar a su bebé, pero esta vez no desde una prótesis, desde un aparato que te colocas y ya está, sino que esta vez este kit incluye hormonas de mujer llamadas domperidol, algo así. Y estas hormonas están diseñadas para que el hombre las comience a consumir desde que se entera que su esposa está embarazada o que la mujer o su pareja está embarazada. Y esto va a hacer que le crezcan un poco los pechos al hombre y que éste comience a producir leche. Y con esto, o sea, tiene toda una maquinaria para que te coloques y bombees así, ¿verdad? Para que comience a generar y a estimular el aire, etcétera. Y esto lo crearon para que entonces el hombre pueda amamantar al bebé con sus propios pechos. Dice que no tiene repercusiones, que no tiene eh, síntomas secundarios, ¿verdad? Como lo que dicen de todo, lo decían de la transexualidad y, o sea, la esperanza de vida de personas que se someten a ese tipo de cirugías no es mayor a 40 años. Estamos hablando de 38 años aproximadamente, la esperanza de vida de una persona transexual. Pero sin embargo dicen que no tiene síntomas secundarios, que esto no tiene repercusiones, que esto es normalito. Y lo mismo entonces dicen de un hombre que consuma hormonas para que le crezcan los senos y le salga leche. Que cuando termine de amamantar o cuando ya no quiera hacerlo, cuando el bebé ya no necesita amamantar, bueno, que deja las hormonas y que todo vuelve a la normalidad. No, no porque no es natural y porque no es algo que tu cuerpo produce. Entonces, o sea, esto es una locura. Entonces, esto de la tecnologización y de manipular los rasgos a través de la técnica es cada vez más impulsado a través de Internet. Y es preocupante porque los chicos, los jóvenes y los niños que se pasan metidos en Internet ven cosas como estas y las van ingiriendo como cosas completamente normales. Y para que nosotros tengamos una idea del impacto de Internet en nuestras vidas, miremos esto. Internet y cotidianidad. La usamos para comunicarnos, Facebook, WhatsApp, Zoom. Usamos Internet para informarnos, incluso quien compra un periódico hoy, casi nadie. Entra y lee las noticias ahí. Para entretenernos, Netflix, YouTube, Spotify. Para comprar, Amazon, Mercado Libre, Etsy, eBay. O sea, la usamos para todo. Y si nosotros ya como más grandes, como jóvenes, ¿verdad? Y también los que estén escuchando esto como adultos, la usan ya que casi para todo, imagínense los niños y los jóvenes, que han crecido en un mundo completamente tecnologizado, que es lo que conocen. Y esto ha llevado también a problemas de digitalización. O sea, porque una cosa es la tecnologización, la técnica como instrumento.
para manipular rasgos y aspectos de mi identidad en este caso. Y luego está la digitalización, que lo que modifica es un estado previo. ¿Vieron? O sea, a través de la tecnología, yo tengo un estado previo a la tecnologización. Y miren cuánto es el interés que, por ejemplo, tenemos filtros, o sea, tú colocas tu cámara y todo, y tenemos filtros que te convierten en el sexo opuesto. Entonces tú te estás ahí mirando a ti mismo, pero hecho otra versión. O sea, cambias tu aspecto con este aparato. Y evidentemente eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones te lleva a querer cambiar tu aspecto en la realidad y a recurrir a la tecnología. Entonces la digitalización, lo digital, es ese estado previo. Hay incluso filtros que te enseñaban como con 20 años menos, cuando eras bebé, o sea, todas esas cosas. Entonces los jóvenes y los niños están viendo esa versión de sí mismos en esto digital que al mismo tiempo no es ellos mismos. O sea, la disonancia y la incongruencia cognitiva que esto genera ha llevado a cosas como esta. Ahora se está hablando de dismorfia Snapchat. Habíamos dicho que la dismorfia, cuando hablamos de dismorfia de género, en el caso o dismorfia corporal, habíamos dicho que es un profundo malestar sobre un aspecto de tu cuerpo. Entonces, ahora se está hablando de dismorfia Snapchat. Esto es un término acuñado por el médico británico Tyjon Esho. Y la dismorfia Snapchat es un fenómeno que cada vez se está viendo más presentado en pacientes que recurren a cirugías estéticas. Porque ellos van con un selfie de sus filtros, se colocan un filtro en Snapchat, que es una aplicación, o se colocan un filtro en Instagram. Ahora todas las aplicaciones tienen filtro, hasta Facebook, que antes no tenía, todas tienen ahora. Y van con un filtro que te hace los labios más grandes, los pómulos más pequeños, los ojos más rasgados, o sea, te cambia algunos aspectos de tu identidad, la nariz más pequeña. Y van con ese selfie, con esa versión de sí mismos que no son ellos, pero que se sienten ellos, a un médico de cirugía estética y le dicen, yo quiero ser este yo que veo en esta foto, que no es la realidad, es una apariencia. Y cada vez más se está reportando a personas que van con esto. Miren, por ejemplo, el caso de Cristal, se veía así se veía con un filtro de Snapchat, y luego así quedó. Le operaron los pómulos, los ojos aquí un poco más rasgados, el área del lado de la boca, los cachetes son más pequeños, ¿ven? La ruborizaron. Que eso podrían parecer cambios diminutos, pero evidentemente todo lo que hay detrás a nivel psicológico es importante. Es importante. Y ya una joven bastante adulta, una joven adulta. Imagínense los niños y los jóvenes que están creciendo ahora. De hecho, si vamos a las estadísticas de autoestima, la autoestima de las niñas específicamente, a mayor tecnología, menores índices de autoestima sana a nivel psicológico. ¿Y por qué es esto? Evidentemente porque se están viendo con filtros, porque no están viendo una realidad de ellas mismas. El 27% de las personas para el 2015 en Reino Unido, y estos son una tasa de la Oficina Nacional de Reino Unido, utilizaban 3 horas al día Internet, 3 horas al día la tecnología. Y esto fue reportado como con una subida en los índices de la mala salud mental. Así que imagínense lo que hace la red. Acá de la chica estamos culminando un poquito con esto. Entonces, para que tengan una idea de otras estadísticas, la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial estableció en el 2017 que el 55% de los cirujanos de esta asociación, de esta academia, alegaban que sus pacientes se operan para verse mejor en sus selfies.
Lo importante de la tecnología y la digitalización. ¿Tú sabes lo que es ir a operarte para verte mejor en un selfie? O sea, ni siquiera, miren lo mal que estamos, ni siquiera en persona, en el selfie, en internet, en mi versión de redes sociales. El 72% de las personas que se operaron para el 2018 fueron menores de 30 años. Ni siquiera porque fui a arreglarme unas arruguitas ni nada. Menores de 30 años. O sea, miren cómo esto está afectando a los jóvenes. Y estos cirujanos reportaron que el 97% de esas personas que se van a operar se operan por el impacto que tienen las celebridades en su vida. Así que miremos lo importante que es todo este mundo tecnologizado, toda la farándula, todos esos ídolos a los que los jóvenes específicamente siguen y cómo les meten cosas en la cabeza. Entonces dice esta academia, para bien, es una cita textual, para bien o para mal, la conciencia de selfie es más que una moda pasajera. La conciencia de selfie, ¿para qué? Para las operaciones. Y bueno, una estadística acá de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, que para el 2002 estableció que el 86,4% de las mujeres a nivel mundial se operan. O sea, están más propensas a operarse. No que el 86% de las mujeres, sino que el 86% de las personas que van a operarse son mujeres. Y solo un 13% de los hombres. Para que veamos también las implicaciones que esto tiene a nivel de sexo, ¿no? Que las mujeres estamos siendo más bombardeadas con esto. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Parte, ¿verdad? O la propuesta concreta que les traigo hoy para lo que podemos hacer, ya ustedes la están haciendo. Así que los felicito por eso. ¿Y qué es eso? Bueno, formarnos. Formarse significa a nivel etimológico, es decir, la raíz de la palabra formarse proviene del latín y significa acción y efecto. Es decir, que formarse requiere de acción y que necesariamente va a tener unos efectos. No solo sobre la persona, sino que sobre los demás a su alrededor. Y en este caso en concreto, ya que esto es una escuela, ¿verdad?, para padres, pero que también tienen jóvenes y todo, pero en este caso en concreto, sobre quiénes se quiere tener un impacto, bueno, principalmente sobre la familia, sobre la propia familia. Así que formarse es una de las cosas que mejor podríamos hacer para esto. O sea, accionar y tener un efecto en nuestra familia. Y la mejor forma son los libros. La mejor forma son los espacios como estos. Reunirse entre varios, leer un libro, eh, compartir lo que se adquirió, lo que se pensó, lo que se aprendió de una forma increíble. Es incluso mejor que leer solo, porque vamos, que claro que lo puedes hacer, pero tener un grupo que leyó el mismo libro, que quiere intercambiar ideas, en muchas ocasiones estoy segura que incluso se han reunido a hablar sobre un libro y han dicho, ah, yo no lo había pensado de esa manera, o no había entendido esa parte de esa forma. O sea, eso es lo enriquecedor de todo lo que están haciendo. Algunos tips sumamente rápidos que a mí me funcionan excelentemente y que quizás ya los conozcan o ya los aplican a su vida, pero bueno, se los quiero compartir igual. Subrayar y escribir el libro. Hay personas que no les gusta, porque dicen, no, que mi libro, que no lo quiero dañar, que no lo quiero, pero bueno, nos estamos formando, estamos estudiando y está probado a nivel cognitivo y psicológico que una de las mejores formas para tú recordar y memorizar cosas y aprender cosas es marcando. Marcando, escribiendo, o sea, la actitud motora, la habilidad motora de la escritura tiene una conexión cognoscitiva que te permite recordar mejor. De hecho, hay personas que incluso no podían estudiar si no hacían un repaso, si no escribían lo que estaban estudiando, porque se los memorizaban más, porque recordaban en qué área del papel para aquellos que tengan memoria visual. O sea, esto es súper importante. Yo no leo sin subrayar y escribir. Ahora estoy estudiando esto para mi doctorado, a Leonardo Polo, que es un filósofo de acá, y literalmente todas las páginas son así.
subrayada, con escrito, o sea, si no entiendo una palabra, busco la definición y la escribo al lado, es importante. Y recuerden que no hay prisa en esto, o sea, que hay que distribuir el tiempo y no hay que tomar las cosas apresuradas. Me encanta que estén tomando un libro por mes, tengo entendido que están haciendo más o menos, ¿no? Eso es un súper excelente método porque garantiza que estés tomándote tu tiempo para leer un libro, para estudiarlo. No hay prisa en torno a esto, hay que distribuir el tiempo. Por ejemplo, me comentaba Marlene que estaban leyendo La batalla cultural. Qué valientes, ánimo, porque es un libro complicado. Tiene demasiadas disciplinas, habla hasta de economía. O sea, hay cosas que no se frustren, hay cosas que quizás no vayan a entender, o sea, no se estresen, que es otro de los tips, si no lo entienden todo. Con que entiendan algún porcentaje del libro ya es un gran logro. Y hay cosas que no son ni siquiera tan necesarias para los temas que estamos abarcando y para, ¿verdad? Obviamente estaría excelente que se entendiese todo, pero hay cosas que incluso son guiños. Es decir, hay cosas en el libro que Agustín coloca que son guiños para disciplinas en particular. Por ejemplo, hay un área, una de las partes que habla de economía, menciona algunos autores o en algún momento menciona esto no es aplicable en la teoría de tal autor. No se preocupen si no saben lo que es la teoría, si no saben quién es el autor, porque eso es para personas, para aclarar cosas a personas específicas, como por ejemplo los economistas. Entonces, por eso no se tienen que frustrar con muchas cosas, si no entienden alguna, tranquilamente las pueden pasar u omitir. Pero es un libro que vale la pena. Así que enhorabuena que, ¿verdad?, se estén esforzando por leerlo y todo eso. Entonces, cuando yo leí La batalla cultural, me tomó, vieron que hay muchos subcapítulos, ¿verdad? Está dividido por subcapítulos. Está el capítulo general y luego esos mini subcapítulos y yo me tomaba el tiempo más o menos y aproximadamente cada subcapítulo toma una hora. O sea, bien estudiado, marcado, buscando conceptos, etcétera. Entonces, a ese paso, con la cantidad de subcapítulos que tiene, se tardarían aproximadamente un mes o más. Pero eso a su ritmo, como les digo, una hora al día que lean es suficiente. Aparte, tengan en cuenta que esto es algo que se va cultivando. Esto es algo que es el desarrollo de un músculo y de habilidades cognitivas. Es como si fueses al gimnasio. Y bueno, vas, tomas las pesas, al principio solo puedes con 2 libras, luego vas aumentando las libras, vas teniendo más resistencia, vas dándote cuenta que están creciendo tus músculos, pues así mismo, con la actividad de la lectura. Al principio lees una página, después te das cuenta que puedes leer dos, después que puedes leer cinco, después que puedes leer un capítulo entero un día, después que puedes... Y cada vez vas desarrollando más la habilidad, le vas tomando más el gusto, se te va, o sea, es mucho más hábil y ágil todo el proceso. Y algunas recomendaciones de lectura rápida que quería traerles, no sé si muchos de ellos los han leído ya, pero tengo, por ejemplo, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, de Pablo Muñoz y Turrieta, que toca temas de la batalla cultural. Atrapado en el cuerpo equivocado, que también de Pablo Muñoz y Turrieta, este es sobre la ideología de género. Si les interesa el tema en particular y concreto de la identidad, hay uno llamado Ficción e Identidad, Ensayos de Cultura Postmoderna, ese es de Ana Marta González. Es una profesora de acá, de la Universidad de Navarra. Está muy, muy bueno, es relativamente corto, es de lectura muy fácil. Entonces, si les interesa, ¿verdad?, el tema puntual de la identidad, ese es muy bueno. Tienen también El deseo de saber, formación intelectual y cultura emocional. Este es de Ana Marta González también, de esta profesora. Muy, muy bueno, es nuevo, salió este año. Salió hace
hace nada, está nuevo en las librerías. Y es muy bueno porque es precisamente del tema que estábamos abarcando, o sea, la formación intelectual. Habla de la importancia de los temas culturales hoy día, habla de la importancia de formarse, de leer libros, etcétera. El libro negro de la nueva izquierda, que es de ideología de género. Tienen también uno, si les interesa el tema del feminismo, que es muy bueno y también es de muy, muy fácil lectura. Casi siempre que alguien me escribe sobre cómo iniciarse en estos temas, cómo iniciarse en el tema del feminismo y todo, les recomiendo este libro porque es un buen resumen y muy, muy bien logrado. Es Feminismo sin complejos, de Alicia Rubio, una española, que de hecho ahora está participando en política con el partido de Vox, una diputada. Muy bueno. Para aquellos de ustedes que lean en inglés, este libro es una maravilla, es uno de los más que me ha gustado para los temas ideológicos, aborda todas las ideologías, se llama Cynical Theories, de Helen Pluckrose y James Lindsay, es este que está acá. Es increíble, habla de absolutamente todas las ideologías del siglo XXI, habla de la posmodernidad y es bastante bueno. Y bueno, si les interesa el tema del aborto, está también el de Lupe Batallán, Guadalupe Batallán, Hermana, date cuenta, no revoluciona el negocio. Un libro muy bueno para el tema del aborto. Así que ahí tienen algunos, ¿verdad? Algunas sugerencias para su club de lectura. Y les agradezco, ¿verdad? Un montón la invitación. Le paso ahora, ¿verdad? La palabra a Marlene. Yo, por mi parte, ya he culminado. Talis, muchas gracias. De verdad A que ti, de verdad. magistral tu presentación. De Gracias. verdad que no, no me equivocaba al pensar que eras la indicada para tocar este tema en el club. Entonces, de verdad, Gracias. muchas, muchas gracias. Ahorita cuando tú estabas hablando todo este tema de todo lo que encontramos en internet, en los medios, en la cultura en general, yo como mamá de niños pequeños, me gustaría coger a mis niños, irme para una montaña. Aislarlos. Sí, o sea, meterlos, a meternos allá como familia, hacer nuestra huerta, cultivar nuestra comida y quedarnos ahí por mucho tiempo, Imagino, al me menos mientras ellos imagino. crecen. Pero yo he entendido que cuando hablamos del tema de protección hacia nuestros hijos, no estamos hablando específicamente de encerrarlos, ¿cierto? De tenerlos con nosotros, sino de prepararlos, ¿cierto? Prepararlos. Total, Y yo siento que como padres tenemos que entender que aunque a veces nos gustaría tenerlos aquí y obviamente tenemos que limitarles todo el tema del internet, las redes, que esto es muy importante y lo hemos hablado mucho en las escuelas de padres. La tecnología tenemos que limitárselo, al menos en ese periodo en el que ellos están creciendo y están pequeños y todo, pero también es un tiempo para prepararlos, ¿cierto? Para prepararlos. Y en ese sentido, yo te quiero hacer una pregunta que es de pronto muy personal, porque yo he visto que tú siendo una chica joven, que estás ahorita en todo ese ambiente universitario, todo ese ambiente de jóvenes, yo he visto muchos ataques que tú has recibido, ¿cierto? sí, Amenazas, personas que te escriben cosas feas, y yo creo que a veces nosotros como padres quisiéramos evitarle eso a nuestros hijos, pero no, no podemos, o sea, si vemos el mundo en el que estamos creciendo, si vemos el mundo en el que estamos levantando a nuestros hijos, yo creo que hoy en día más aún tenemos que prepararlos para eso. ¿Qué me dices tú respecto a eso? ¿Cómo ha sido para ti enfrentar todo este mundo que es hostil a la verdad? sí. Y en el que tenemos que, como padres, pensar en eso. Cuéntanos un poquito. Pues, uf, este mundo está hecho para valientes. No me gusta, ¿verdad?, ponerme así muy, porque hay personas que no comparten esto, entonces, pues, a veces por evitar, pero si nos vamos a lo bíblico, sabemos que nos dice fuerza, te dice valiente.
Entonces yo he tomado esas palabras para mí como inspiración para lo que hago, porque sí, evidentemente, de hecho, hace poco una chica comenzó a hostigarme por redes sociales, a decirme ya sé dónde vives, te voy a encontrar, si te veo por la calle, te voy a caer a palos, bla, 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 bla. Pero mira, la realidad es que estos son valientes del teclado. Son personas que están en sus casas siendo completamente miserables, porque hay que ser bastante miserable para desear las cosas que esta gente desea, incluso que te violen, que te hagan esto, que te hagan aquello otro, que sí, bueno, todas esas cosas que me han enviado. Y son personas que están completamente miserables en sus casas, detrás de un teléfono, escribiendo esas cosas, pero que luego no aguantan la presión y terminan hasta bloqueándote. Esa chica me bloqueó. O sea, pasó de sé dónde vives, te voy a buscar y te voy a caer a palos, a bloquearme en redes. O sea, son inestabilidades emocionales increíbles. Y Mm. sí, evidentemente da miedo. Mis padres todo el tiempo tienen miedo. Todo el tiempo me dicen, no, que esto, que aquello, que vi esto, que ten cuidado, que bla, bla, bla. Pero primero que estoy confiada de que si alguien nos mandó a esforzarnos y a hacernos valientes, porque alguien nos va a respaldar y porque nos va a proteger. Primero. Segundo, que esto que está pasando me trasciende. Acá yo no soy lo importante. Acá son importantes los niños que vienen. Acá son importantes los adolescentes, los jóvenes. Acá es importante la sociedad misma, la verdad misma nos estamos jugando. Y si dejamos de hacer estas cosas por miedo a lo que nos digan en redes o que nos ataquen, etcétera, le vamos a dar el terreno a ellos. Se lo vamos a ceder. Y otra cosa, hay gente buena. Queda mucha, mucha gente buena, dispuesta a ayudar, dispuesta a protegerte. O sea, una chica me estaba insultando en redes y si vieran la cantidad de personas que me escribían, te cuidamos, te protegemos, estamos pendientes, etcétera. O sea, es increíble que pierdes mucha gente. Cuando yo empecé en esto, lo primero que empecé a perder fueron primas, primas feministas, familia, después amigos, después no sé qué. Pero no saben la cantidad de personas increíbles que he conocido, cantidad de personas que son mis amigos hoy, y no solo que son mis amigos, que me ayudan todos los días a crecer y a formarme en estos temas. Entonces, al final, o sea, no pierdes nada, no pierdes nada si pierdes primas feministas que te van a odiar porque no piensas como ellas, porque ganas mucha otra gente que te hace crecer y que lucha por lo mismo que tú. Entonces, eso, obviamente ser cuidadoso con lo que subes a redes. Tampoco es que vas a ser un tonto, o sea, las redes son utilizadas, no subas cosas que, que vayan a utilizar después en tu contra. Mm. Eso por un lado, y por otro, bueno, ser valientes, tener un grupo sólido a tu alrededor, saber que hay momentos en los que te puedes detener, hay momentos en los que yo he dicho, necesito un break. Necesito un espacio de todo esto de redes, porque la gente en redes es muy cruel, Mm. muy cruel. En persona no, en persona la mitad de las cosas que dicen ni siquiera se atreven a decírtelas, pero en redes son unos valientes, crean hasta perfiles falsos para decir cosas. Y eso, saber que hay un botón de bloqueo, bloqueas y ya, o sea, cosas que no van, reportas, aunque Instagram casi nunca te valide lo que tú reportas, Mm. porque es una realidad. Y eso, saber que cuando necesitas un espacio para desintoxicarte, un espacio para seguir formándote, porque no todo es redes, Ujú. tienes que leer, hay mucha gente, ay, hace no sé cuánto, no subes un video. Bueno, Ujú. necesito para poder seguir subiendo videos y contenido, seguir estudiando y formándome, y estoy haciendo un doctorado, o sea, con calma. Eso yo diría. No sé Así qué es, más. respecto a la formación, a mí me encanta la manera como la cantidad de lectura que haces. Y de verdad, uno de las razones por las que existe el club de lectura de Escuela para Padres es para eso, para formar familias que lean. Ese es nuestro enfoque, porque al menos en Latinoamérica no hay una cultura de lectura.
Y es muy triste las tasas que nosotros vemos, las estadísticas, y obviamente estamos viendo las consecuencias en esa falta de pensamiento crítico en nuestros jóvenes, en nuestra generación. Entonces, uno de los motivos de este club es que los padres empiecen a leer, que ellos puedan ser ejemplo para sus hijos, para que levantemos una nueva generación que verdaderamente lea, que investigue, que aprenda. Ese es, creo que es nuestro primer objetivo como club. Cuéntame, ya para terminar con esta última pregunta, ¿qué tips les puedes dar a los padres? Yo sé que el ejemplo arrasa, ¿cierto? En cuanto al tema de lectura. Sí. Pero tú como joven, ¿qué crees que influyó a nivel familiar para que tú tomaras ese hábito y hoy en día te consideres una lectora y puedas tener ese ritmo de lectura que haces, que lo disfrutas, que te gusta, Sí. qué piensas que como familias podemos nosotros hacer para que nuestros niños y jóvenes adquieran este hábito? Bien. Ok. Que siempre haya libros, aunque estén ahí, aunque estén en la casa puestos, que tú digas ni los toca, ni los mira, los está viendo. Y eso influye, por un lado. Por otro lado, hay distintos tipos de aprendizaje. Eh, no solamente distintos tipos de aprendizaje para cada persona particular, sino que también a nivel psicológico vamos aprendiendo de maneras distintas a medida que nos desarrollamos, que vamos creciendo. Una de las formas en las que los niños aprenden es por copia, o sea, por vista, por el ejemplo, lo que mencionabas. O sea, el que un niño vea a sus padres leyendo es fundamental para que él vaya desarrollando la misma curiosidad. De hecho, yo me he topado, a veces a mí me gusta leer en cafés. Me voy a un café, como ya tengo también bastante solidificada la habilidad de la lectura, no me distraigo. Puede haber música, puede haber gente hablando y puedo concentrarme. Entonces me voy a un café, me tomo un café, leo y no sé qué. Y a veces hasta me concentro más. Hay veces que llegan personas a comprar algo, van, lo que sea, con sus hijos, y he visto a los niños chiquititos así como que curiosos y se acercan y me miran, viste que los niños no tienen como ese, ese filtro, y se Sí. acercan y me miran. En una ocasión en un aeropuerto también vi que había una niña jugando, entonces yo saco mi libro, empiezo a leer y la niña me ve y le dice a la mamá que le dé su libro. Tenía un bultito Mm, de juguetes y tenía un librito ahí y se sienta y me miraba y tomaba su libro. Y es eso, la mm, curiosidad y la intriga y el ejemplo que le das a los niños. Eso es súper crucial y súper importante. Otra cosa, en el caso de los padres, ya cuando eres más grande y todo, a los niños hay que hacerle la lectura divertida. Tienen que ser libros divertidos, que les interese, con muchas imágenes. Al principio libros de mero aprendizaje, qué animal es este, qué animal es aquel, los colores, o sea, libros así. Pero se tienen que ir familiarizando con los libros desde pequeños. O sea, para que vayan creando el hábito y de hecho, si lo crean cuando niños, yo no lo creé cuando niña, yo no leía cuando niña. Te voy a ser completamente honesta. Así que, de hecho, esto es bueno que lo diga porque da mucha esperanza de decir, bueno, en algún momento entonces se puede formar. mm. Pero si lo hacen de niño es mucho mejor porque es mucho más natural. O sea, casi que no tienen ni que esforzarse luego. Pero yo no leía. Después, crear el hábito me fue costando un poco. Comencé leyendo novelitas y cositas que veía que me gustaban y me Mm, entretenían, y ya luego otras cosas. Siempre es bueno comenzar con los niños, con cosas sencillas, como dije, a medida que van creciendo, ya siendo adolescentes y entendiendo más, con buenas novelas. Hay buenas novelas, incluso cristianas, que no tocan el tema cristiano per se, pero que sí lo ejemplifican y tienen mm. lindos valores. Narnia es una. Narnia es una Así muy es. buena novela para niños. Mm, Em, entonces, ir así. Y luego, un buen tip sería irlos introduciendo con filósofos. Filósofos clásicos. Nunca, nunca, nunca los clásicos pasan de moda. Y hay muchos filósofos clásicos que tienen libritos así de cortos
Ujú, cortititos, cortititos, con letra incluso grande, como para niños, y que tocan temas muy puntuales de una manera muy hermosa y muy reflexiva. Por ejemplo, Séneca es uno. Séneca tiene libros sobre la brevedad de la vida, o sea, lo efímero que es la vida y cómo aprovecharla. Tiene libros sobre la amistad, el amor, o sea, temas muy puntuales, muy hermosos, cortitos y muy bien desarrollados. Entonces, a medida que vayan creciendo, yo les daría filósofos clásicos, totalmente, y ya luego, bueno, temas de formación. Para los padres, algo bien importante, formarse no es divertido siempre. Los libros no son divertidos siempre. La batalla cultural no es un libro divertido. Alguien lo tiene que decir. No es divertido, no estoy feliz y contenta leyéndolo. Es una realidad. Pero me estoy formando y me estoy jugando casi que la vida por mis hijos. O sea, en un sentido así. A veces yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino que va a cumplir 2 años pronto. Y yo lo miro y yo digo, yo no puedo no hacer esto. Yo no puedo no formarme, yo no puedo no leer, yo no puedo decir esto no importa, no le va a tocar nunca. O ujú, sea, es una súper inspiración para mí. Entonces no me quiero ni siquiera imaginar lo que son sus hijos para ustedes. Entonces, admitir eso, decir eso, esto requiere esfuerzo. Esto va a llegar un momento en el que voy a decir, ay, Dios mío, no se acaba este libro, qué dolor de cabeza que me da. O sea, es así. Hay libros que yo leo que yo digo que se acabe ya y requieren esfuerzo. Hay momentos que digo, bueno, me voy a tomar un break, me voy a dar una vuelta, me voy a tomar algo, voy a despejarme, no todo es lectura tampoco. Pero eso, que sepan que no siempre va a ser divertido, que esto requiere esfuerzo y que la gente usualmente suele dejar las cosas porque estoy aburrido. ujú. La vida no es de estar divertido todo el tiempo. De hecho, querer estar divertido todo el tiempo te lleva incluso a consumir estupefacientes. Que lo Así único que te es. tiene divertido todo el tiempo son las drogas. Así que esto no es para que consuman drogas, todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso es, hablando del libro de Agustín Laje, compartimos en el chat del club una imagen que decía, una foto que se tomó al frente de una librería. Decía, se busca lector para relación intensa y duradera. Entonces poníamos ahí, este es el libro de Agustín Laje, porque en realidad es grande. Nosotros leímos, comenzamos, justo ahorita que hacías la recomendación, comenzamos en enero con la ideología de género de Atrapado en el cuerpo de equivocado, Ajá, de Pablo qué Muñoz. Con ese bien. iniciamos, nos fue muy bien. Muy bueno y muy llevadero. Hemos leído diferentes temas, algunos también sobre crianza bíblica, pero queremos tener un panorama general de todo esto y creo que posiblemente antes de finalizar el año vamos a leer uno de identidad del que tú nos recomiendas, porque me parece muy importante. Entonces, Talis, no, pues agradecerte este espacio, que hayas sacado tu tiempo en medio de tu agenda ocupada, de tus estudios, de todo lo que estás realizando. Y, y yo espero de verdad que este material sea de mucha bendición para el grupo, para las personas que lo vean. Ojalá que sí. Y las personas que todavía no hacen parte del club, quieren conocer más del club, aquí en la descripción voy a dejar el link donde pueden tener más información. Y Talis, me encantaría más adelante en otro espacio poder tenerte de nuevo, que nos Claro que amplíes de sí. todo el Cuenten conocimiento que conmigo para lo que tienes. necesiten. Y sigan a Talis, de verdad, síganla en Instagram. Yo te sigo en Instagram, ¿tienes alguna otra red? ¿Estás No, en...? mayormente estoy ahí. Entonces, Porque estoy en Facebook, pero mm, en Instagram como rescatando la identidad, de verdad el material y pasen la información a sus hijos, los que tienen hijos jóvenes, adolescentes, pásenle la cuenta de Talis porque de verdad el material que ella crea es de mucha inspiración gracias. para los jóvenes. Entonces, un abrazo Talis y nos vemos en una próxima A ti ocasión. también. Muchas gracias. Ok, Chao. chao.